Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique. Este video trata sobre mi proyecto integrador correspondiente a la semana 4. Yo les voy a hablar sobre la metodología del diseño y los pasos a seguir para lograr una adecuada solución a una problemática de diseño. Debemos de tomar en cuenta la nada para llegar a un todo. Bueno, aquí el arquitecto deberá contar con la capacidad necesaria para poder llevar un buen proceso de diseño, tomando en cuenta todos los factores que esto implique, como pueden ser el lugar, la región, el estado o el país, e inclusive cada grupo social requiere de diferentes necesidades. El término metodología se compone por el vocablo método y el sustantivo logos, que significan dar una explicación, un juicio, hacer un estudio. Juntos conforman la palabra metodología, que significa estudio de los métodos, que representa la forma de estructurar un proceso de investigación y la valoración crítica que den propuestas que nos lleven a solucionar el problema de diseño. Bueno, de ahí tenemos el método como concepto, que es una disciplina que usa la creatividad de una forma ordenada para obtener nuevas ideas. El método es la ruta más fácil para llegar a un fin o meta planteado. No se da al azar, simplemente se rige por reglas específicas. El proceso de diseño consta con una serie de actividades y métodos que unidos cumplen con los requisitos de un problema o proyecto. Cada diseñador debe de tener en cuenta qué proceso de diseño es el adecuado para resolver la problemática del problema planteado. En el proceso de diseño consta de una serie de actividades y métodos que unidos cumplen los requisitos a una problemática. En esta parte, el arquitecto debe de tener bien claro qué tipo de metodología va a emplear, la cual le va a ayudar a resolver los problemas planteados en su diseño. A continuación les voy a hablar de tres diferentes métodos de diseño. Uno es el método de exploración de situaciones de diseño, el otro es el método de búsqueda de ideas y el tercero es el método de exploración de estructura del problema. Bueno, tenemos que el primer método es el de exploración de situaciones de diseño. Este método se conforma por el planteamiento de objetivos, la búsqueda en publicaciones y entrevista a usuarios. Bueno, en este método debemos identificar las condiciones externas con las que nuestro diseño debe de ser compatible. Después de eso, debemos de recabar información mediante publicaciones para después entrevistar al usuario, el cual nos va a proporcionar información que solamente él conoce, como por ejemplo, si este proyecto va dirigido hacia una vivienda o hacia una escuela o algún centro de trabajo. Todas esas ideas que él tiene, ahí las vamos a recabar mediante la entrevista y vamos a poder terminar o llegar al fin de nuestro proyecto. El segundo método es el de búsqueda de ideas, el cual se da mediante una lluvia de ideas que se logra estimulando a un grupo de personas para que aporten mucha información, la cual nosotros vamos a tener que ir seleccionando la más adecuada que nos ayude para lograr nuestro proyecto y poder solucionarlo. El tercer método es el de la exploración de la estructura del problema. Este método se da mediante la matriz de interacciones e innovación funcional. La primera nos permite hacer una búsqueda sistemática de conexión entre los elementos del problema. En la segunda debemos encontrar un diseño radicalmente nuevo que nos permita crear patrones de comportamiento y demanda. Mi diseño se basa en la arquitectura moderna. Es el conjunto de tendencias surgidas en las primeras décadas del siglo XX, marcando una ruptura con la tradicional configuración de espacios, formas compositivas y estéticas. La arquitectura moderna se caracteriza por un diseño simple, líneas rectas y ninguna ornamentación. Se aprovechó los nuevos materiales industriales, como lo es el hormigón armado, el acero laminado, el vidrio plano en paneles, que posibilitó la construcción de altas y fuertes estructuras. A continuación hablaremos sobre el planteamiento del problema,
Es necesario plantear correctamente el problema, ya que nos permite llegar a una solución muchísimo más precisa. Hay que recalcar que el planteamiento del problema no es el edificio ni el proyecto, sino la problemática que será resuelta con ayuda del objeto arquitectónico. Se deberá definir los problemas que puedan llegar a surgir en el proceso de diseño arquitectónico. Para eso debemos de plantear una serie de preguntas. ¿Qué se necesita? Aquí debemos de comprender el problema planteado, así como los alcances del mismo. Debemos de determinar el nivel de intervención arquitectónico urbano o de planificación urbano-regional. Se debe de definir el género de edificio a resolver. Otro punto que hay que tener en cuenta es el tipo de suelo, ya que este puede ser arenoso o rocoso o puede estar en declive. Otro punto es la accesibilidad y la infraestructura. Nos referimos a que debemos de tomar en cuenta el suministro de agua, de luz y la posibilidad de una conexión a una red de alcantarillado. Para la arquitectura son de mucha importancia los elementos del clima, en los cuales tenemos la radiación solar, la temperatura, la humedad del aire, los vientos y las precipitaciones. Otra de las preguntas que debemos hacernos es ¿para qué se necesita? En esta parte debemos de satisfacer al cliente con diseños y materiales modernos, como lo son ventanas grandes o puertas de vidrio. El diseño moderno en un hogar debe maximizar el espacio para que nunca se sienta abarrotado. Además, en cuanto más aerado esté, es mucho más fácil de que la luz natural lo ilumine. Debe de ser flexible, se debe de ajustar a la forma que mejor le parezca. Puede ser muebles o almacenajes móviles. Otra de las preguntas que debemos de plantearnos es ¿para quién se necesita? Más que nada es para dar solución a las problemáticas de una sociedad, ya sea para una vivienda, para un centro de trabajo o una escuela. Aquí el profesional debe de velar en todo momento de que el diseño no afecte el medio ambiente, como es la flora o la fauna, donde va a ser edificado el proyecto. Otra de las características que debemos de tener en cuenta es que debemos de evitar la generación excesiva de desechos, los cuales pueden dañar nuestro planeta o bien la capa de ozono. Y por último tenemos para dónde se necesita. En esta parte debemos de conocer para dónde va dirigido el proyecto a realizar. Así nosotros podemos diseñar un modelo acorde a las necesidades del cliente en un tiempo razonable y de bajos costes. Después del planteamiento del problema, viene la determinación de características intrínsecas, que se refiere a todo aquello que es propio de la demanda formulada, es decir, de la entidad o persona quien nos encarga el proyecto. Se deberá definir el proyecto que resolverá el problema planteado, así como sus necesidades y el espacio. También debemos de tener en cuenta los recursos económicos con los que contamos para la realización del proyecto. Por último, debemos de tener en cuenta el análisis de los elementos similares construidos y su localización. En conclusión, para poder lograr un buen proceso de diseño, debemos de seleccionar primero el método de investigación que más nos ayude a solucionar el problema planteado. Después, debemos de recabar toda esa información que solamente el cliente conoce, para que nosotros podamos diseñar un proyecto de acorde a sus necesidades. Enseguida, se debe de tomar en cuenta para dónde va dirigido el proyecto, ya que aquí intervienen otros factores, como lo es el clima y todo lo relacionado con el medio ambiente. Ya por último, debemos de conocer los costes del proyecto y el tiempo que tenemos para la elaboración del mismo.